Meterse en la cabeza del asesino y entenderle antes de que siga matando es prácticamente lo que en la década de los 70 comenzó a hacer el experto en mentes criminales John Douglas, uno de los hombres más importantes del FBI, donde trabajó durante nada menos que 25 años. De hecho, fue Douglas, junto a sus compañeros, quien acuñó el término asesino en serie para aquellos individuos que habían matado al menos 3 personas en un determinado periodo de tiempo. Para comprender esa gratificación personal que llevaba a los asesinos a acabar con la vida de tantas personas, se llegó a entrevistar a algunos de los condenados más famosos de la historia. Estos son los asesinos en serie más famosos de la historia. Ted Bundy, también conocido como el asesino de adolescentes. Ted Bundy secuestró y asesinó brutalmente a 30 mujeres en Estados Unidos durante 1974 y 1978. Además, se cree que es responsable de otras 40 desapariciones sin resolver. Se hacía pasar por discapacitado o por una persona con algún tipo de superioridad social, como político. Una vez las asesinaba, las violaba, torturaba y desmembraba, llegando a guardar recuerdos de sus víctimas como las cabezas. Fue arrestado en 1979 y condenado a la silla eléctrica en 1989. El payaso asesino. John Wayne Gacy era un depredador sexual. En 1968 fue condenado a 10 años de prisión por asaltar sexualmente a 2 mujeres, pero su buena conducta produjo que la sentencia bajase a los 18 meses. Tras salir de la cárcel se casó por segunda vez. En las fiestas vecinales se disfrazaba y se hacía llamar Pogo el payaso, pero 6 años después de su salida de prisión fue arrestado por un supuesto secuestro. A raíz de la investigación se descubrió que John había asesinado a 33 personas que había enterrado en las proximidades de su casa, así como en un río anexo, pues se quedó sin espacio. Torturó y violó a autoestopistas, mendigos, gigolós y jóvenes del lugar. Fue ejecutado en 1994. El carnicero de Milwaukee. Jeffrey Dahmer asesinó a 17 hombres y jóvenes durante 13 años. Fue acusado además de necrofilia y desmembramiento, además de canibalismo. Algunas de sus víctimas escaparon, pero solo una consiguió llegar a la policía. Cuando los agentes llegaron al hogar de Dahmer, describieron una aterradora creación basada en restos de sus víctimas, unidas entre sí. Fue llevado ante la justicia en 1994 y asesinado más tarde en el correccional de Columbia. Charles Manson. La familia Manson es tristemente famosa desde que entró en casa de Roman Polanski en 1969, en la que se encontraron amigos del director y su mujer, Sharon Tate, embarazada de 8 meses. Los asesinó a todos. Manson consideraba última película de Polanski en aquella época La semilla del diablo. Fue arrestado en el 71 y continúa en prisión desde entonces, siendo denegada la libertad provisional y sin ser ejecutado, pues las leyes de California no permiten la pena de muerte. Andrei Chikatilo, apodado el carnicero de Rostov, el violador rojo o el violador de Rostov, Chikatilo asesinó a 52 mujeres y niños entre 1978 y 1990. Su primer crimen fue una niña de 9 años, con la cual Chikatilo descubrió que su placer sexual solo se activaba cuando apuñalaba y descuartizaba cuerpos de mujeres y niños. Roma Santa. De Manuel Blanco Roma Santa, España, se decía que era un licántropo. En los propios documentos oficiales se apuntó como enfermedad clínica, licantropía clínica. Durante años asesinó a 9 personas, entre mujeres y niños. Cuando fue arrestado, alegó que una maldición le poseía y se transformaba en un lobo que atacaba a sus víctimas. Se dice que de este hombre nace la leyenda del sacamantecas o el hombre del saco. Zodiac. El asesino del Zodíaco actuó entre 1968 y 1969. Primero parecían crímenes sin conexión. El asesino envió una carta a la policía en la que se atribuía 37 víctimas. El mayor sospechoso fue Arthur Leigh Allen, quien por falta de pruebas nunca llegó a ser condenado. Falleció en los 90, por lo que el caso quedó cerrado, aunque se reabrió en 2007. El vampiro de Düsseldorf. Peter Kürten, Alemania, asesinó a 9 personas e intentó matar a otras 7. Además agredió sexualmente a casi 80 personas. Violaba, apuñalaba y degollaba a sus víctimas, tanto a mujeres como a niños. Después de robarles la vida, se bebía su sangre. En una ocasión llegó a asesinar a una niña y minutos después envió una carta a las autoridades con un mapa de la localización de los cadáveres. Fue apresado y condenado a la guillotina en 1931. Su última voluntad fue que tras su decapitación los verdugos estuvieran en silencio durante unos segundos para que pudiera escuchar cómo su propia sangre goteaba en el suelo.
La condesa sangrienta Isabel Bathory fue una de las aristócratas húngaras más importantes de su época, a la que se le apoda la condesa sangrienta. Tiene el récord Guinness a la mujer que más ha asesinado en la historia de la humanidad, 630 muertes. La condesa pensaba que para evitar envejecer debía bañarse y beber en la sangre de sus doncellas vírgenes. Murió en 1614 cuando fue condenada a vivir emparedada en los castillos de Hungría. Aileen Wuornos. Aileen Wuornos era una prostituta que asesinó al menos a 7 hombres entre 1989 y 1990. Wuornos tuvo una infancia llena de abusos, fue madre adolescente y tuvo una relación con su hermano. Fue arrestada en 1991 y confesó los asesinatos. Fue condenada a morir por inyección letal en 2002. Ya sabes, si te ha gustado el contenido, deja tu like, suscríbete y activa la campanita porque en este canal cada día sabes algo nuevo.